Bueno, estamos con los candidatos, uno de los candidatos de pareja de candidatos, que son Pino Solanas y María Fernanda Reyes para el Senado de la Nación, ¿no? Recién estábamos comentando en el entreacto la energía que destila Massa, ¿no? Y también lleva energía, este hombre, este muchacho es una energía. Hay que seguirlo, es complicado, te digo que... Sí, tiene no una para. energía. Vida sana, ideas sanas. Claro, las dos cosas. Pero yo, vida seguro, pero ideas también, ¿no? Y sí, por supuesto. Las ideas malsanas envenenan. Claro. Tal tipo... Pero explíquenme un poquito. Con cara de ataque al yo hígado. les pedía con toda humildad que me expliquen un poquito en qué consiste UNEN. Porque uno está acostumbrado generalmente a candidaturas homogéneas, digamos. Y UNEN tiene una interna, una vida interna mucho más rica, ¿no? Sí. Y por lo tanto más difícil de Por supuesto, desentrañar. en la vida política nacional es muy original. Sí, sin duda. El movimiento se demuestra andando, así que no voy a cantar ninguna canción por UNEN. Claro, eso es lo principal. Ahora, hay un spot Sí. Que les he estado escuchando, me parece interesante, que responde un poco parcialmente a la pregunta de Mariano. Ustedes lograron unirnos. Lo dice, dicho por Lilita Carrió, es todo un tema. Y Martín Lustó. Nadie pensaba, acá dijo Lilita Carrió, dijo Elisa, lo que me cuesta defender a Martín Lustó por su pasado de la 125. Bueno, pero finalmente zanjaron sus diferencias. Es que en realidad fue, a ver, la sociedad hacía tiempo que pedía que haya una unión de los diferentes partidos políticos y también fue la gran manifestación que hubo el último año, ¿no? También pidiendo que nos juntemos, que nos unamos. Y la verdad que la interna abierta fue una gran posibilidad para que diferentes partidos podamos presentarnos en un frente y que en definitiva, que fue lo que ocurrió, que los porteños en las PASO eligieron a quienes querían que compusieran la lista para ahora las generales, y eligieron quiénes querían que sean los senadores, quiénes los diputados, y bueno, y obviamente después el tema de los legisladores. Creo que en este sentido nos muestra un camino a seguir, que puede ser también, y recién lo escuchaba Massa, que vos le preguntabas si él iba a estar o no en la interna del PJ. Y la verdad que Massa te contestó, no lo sé, porque en definitiva lo que estamos viendo siempre son una interna del PJ abierta entre Massa, Scioli, el macrismo, que tiene algunos candidatos que están dentro del masismo y otros que no sabe dónde está. Sí, también planteó el modelo de la concertación chilena. También, y ese es justo el modelo que uno imagina para UNEN. Por eso, y UNEN en ese sentido nosotros creemos que UNEN viene a ser la alternativa a la interna del PJ de la Argentina, para la reconstrucción de los partidos políticos, y qué mejor que esta experiencia que hemos tenido en este año nos permita que en el 2015 podamos tener una experiencia similar. Pero ustedes seguramente han oído, María Fernanda, los que dicen, esto va a durar muy poco, va a durar hasta que terminan las internas y se vuelven a separar. ¿No oyeron esto alguna vez? hemos oído cosas peores. No hay que asustarse. Cuéntamela. No hay que asustarse. Si la política nacional se reduce a tirar chicanas, degradar a las dirigencias de los otros partidos, la Argentina no tiene arreglo. Una actitud responsable es, como decía Fernanda, oír el reclamo de la ciudadanía. Segundo, si no nos hemos dado cuenta que estamos en épocas de emergencia nacional, y si los políticos ni ven ni oyen, peligroso destino. Pino, hace 10 años que literalmente estamos en emergencia económica, emergencia nacional, en el periodo de crecimiento más alto del Producto Bruto Interno. Bueno, pero por eso, en buena hora, uno puede decir, qué lástima que esto no sucedió antes. Bueno, en buena hora que esté sucediendo. Mire, yo agrego, cuando nos constituimos, dijeron que era un disparate, que eran fuerzas antagónicas. El aporte es unirse en la diversidad. Unirse con el igual o el casi igual No tiene gracia. no tiene ninguna gracia. Realmente, el aporte que estamos haciendo, y ese fue el acto casi de nuestra parte fundacional cuando nos unimos Proyecto Sur con la coalición cívica, pusimos 4 o 5 temas en el eje, y en el eje pusimos el 12 de marzo la corrupción, que Argentina estaba cruzada por la mafiosidad, el narcotráfico, la trata, las asociaciones ilícitas,
para lucrar con el patrimonio público. Semanas después tuvimos las inundaciones, aparecieron los programas de la nata que pusieron al aire todo lo que veníamos denunciando, y 4 o 5 meses después los narcos tirotean el frente de la casa del gobernador Bonfatti. Entonces, nosotros hemos constituido un espacio electoral con fuerzas que no renuncian a sus identidades ni a su historia, que tenemos diferencias, pero acá no hay más diferencias que las que hay en la Convergencia o en el Frente Amplio Uruguayo. Entre Darío Astori, que dice tenemos que ir al ALCA, y Mujica, que dice tenemos que profundizar el Mercosur, no tenemos más diferencias que las que hay en otros entre espacios. usted y Alfonso Prat-Gay, por ejemplo. Pero no tenemos más diferencias y en muchas cosas compartimos. ¿Cómo no vamos a compartir entre todas las fuerzas del espacio la profundización de la institucionalidad en la Argentina? Mayor calidad institucional y democrática. Todos los que estamos acá queremos justicia independiente. Todos queremos la reforma en serio del Consejo de la Magistratura. Y todos queremos el respeto irrestricto de la Constitución. Cuando nos constituimos nosotros, se hablaba de la re. ¿Alguien habla de esto hoy? Porque ganamos en agosto pasado. Esto se olvidan, ¿eh? ¿Y van a ganar el domingo que viene? Yo creo que sí. A mí no me gusta ser Sí. guitarrero, fantoche. La calle quería cambio. Han tenido una ayuda inmejorable de Juan Puede ser, Cabandier. sí, por supuesto, Cabandier, los ferrocarriles, podemos decir todo, pero ya tiene partido tomado el electorado. En las elecciones de agosto ninguna encuestadora nos dio ganadores. Ojo. No, y lo que se nota... Y todas nos daban tercero, algunas nos daban segundo, y terminamos ganando por un punto lo que nadie creía, y terminó muy preocupado, muy dañado el proyecto presidencial de Mauricio Macri. En su propia casa, ese rejuntado que iba a durar 4 días, y se iban a pelear todos, y no íbamos a llegar al 11 de agosto, y después todos iban a escapar y nadie iba a votarle al otro. Hemos seguido haciendo campaña todos juntos. ¿Y el clima entre ustedes está bien? Pues está muy bien, por supuesto. No, pero mírenme y No sé, díganme sí, en sí, serio. sí, no, no hay roces. No, hemos Pero hecho no, porque... campaña. Va- No hay roces. No, yo creo que me están preguntando. No, con Fernanda ¿qué Reyes. dice mi pareja? La casada con Pino. Con Fernanda Reyes no. Está todo bien. El problema siempre acá es Él Lilita. tampoco ha perdido el sentido del humor. Además, es lógico que haya ciertas tensiones, es lógico. Pino, Pero y una Fernanda, cosa son las tensiones y otra cosa es no ver la realidad. Y les voy a hacer una tener pregunta un poco actitudes más íntima ahora. irresponsables. ¿Cómo se arreglan con Lilita? Mira que yo la conozco bien a Lilita hace muchos años, ¿eh? Y es brava, ¿eh? Sí, por supuesto, y ese es uno de sus grandes valores. Claro. Esa es Nadie su se la gracia. lleva puesta. Y como decía antes, no pierde el humor. Es brava y es firme. El gran valor de Carrió es que no la movió nadie de sus denuncias, de sus investigaciones. Ella viene del radicalismo. Recién se hablaba la diversidad de UNE. Pero, ¿y qué es el justicialismo? sí, claro. ¿Cuántas especies animales hay en el justicialismo? ¿Y cuántas razas? Un zoológico. No, pero no, sin descalificar. Eso lo van a tomar como Sin algo, no, como no, algo no. gorila, lo No, que no, acaba no, de no, decir, sin ¿eh? descalificar nada, tanto en el radicalismo, Y si usted en dijo todas especies las fuerzas animales. políticas, en todas, son épocas de cambio, son épocas de La crisis. política argentina Por su- es un zoológico, opino. No, hasta no que tengo ni idea. hasta que no se demuestre una cierta coherencia, reglas internas. Pero si yo veo la política de otros países también, si le ponemos la lupa, mire que yo viajo mucho, si uno va a Francia, desembarcás en París y lo primero que te dice París, c'est une merde, ça. Sí, claro. Todo es una mierda. para Sí, nosotros. pero... Claro, lo dicen en francés. No, bueno. Pero la derecha, No, pero al menos la todos derecha es la están- derecha y la izquierda es la izquierda. No, Acá pero se bueno. disfrazan. Acá Son las peculiaridades de cada país, no, en fin, no Pero, vamos, no, no vamos a debatir cuál está peor o mejor, pero quiero decir que en pero cada sí uno... es importante, y se lo decíamos a Sergio Massa, sí es importante terminar definiendo identidades
partidarias, y por más que haya diversidad, identidades partidarias más o menos permanentes. Mira, la concertación chilena, perdón Fernanda, ahí te dejo, la concertación chilena demostró que en su propia diversidad pudo obtener reglas de juego entre un centro de una democracia cristiana y un socialismo, y se mantuvo. Acá no tenemos todavía ejemplos, hay ensayos. Mira, algunas cuestiones. Primero creo que claramente hubo durante todos estos años una crisis de partidos. Entonces hoy te lleva a que no tengas una unificación al respecto. Pero sí, también hay un cambio muy grande en la sociedad y que esto creo que es lo que hay que resaltar. Pino recién decía del entusiasmo que hay en la calle, ¿no? Y el entusiasmo con nosotros, con UNEN, bueno, pero no hay no... que olvidar una cosa, ¿no? Que en verdad lo que ustedes están haciendo lo venía reclamando la gente en estas manifestaciones que hubo varias. Sí, pero fíjate, Mariano, no solamente que venían reclamando que nos juntáramos, que nos uniéramos, sino también dónde está el pedido, dónde está el reclamo. Y no es solamente un reclamo económico. O sea, porque vos bien dijiste, en nuestros 10 años, tuvimos 10 años donde tenemos en los últimos años inflación, donde hoy no hay generación de empleo, donde no hay nivel de inversión, donde las pymes no saben cómo hacer para salir, donde los impuestos están presionando constantemente nuestras vidas cotidianas. Bueno, pero no ese es el principal reclamo. Es uno, fundamental. El otro reclamo que tienen es que estamos cansados que nos mientan. Entonces, acá hay una necesidad de transparencia, hay una necesidad de que se termine con la corrupción, hay una necesidad de que realmente se respete la división de poderes, que haya respeto al otro, hay una necesidad de volver a los valores más básicos. O sea, es como uno tendría que volver a empezar, pero es esto lo que está reclamando. Y en este sentido, UNEN es tan importante. Cuando vos decís, porque vos decís, bueno, ¿cómo generás identidad? Y lo cierto que quienes estamos en UNEN, y sobre todo sus cabezas, que es Elisa Carrió y Pino Solanas, durante años vienen siendo han dado testimonio y son testigos de cómo llevar esto adelante. Fíjate, Gustavo Vera, también nuestro primer candidato a legislador. No somos personas que vemos esto detrás del escritorio. Son personas que estuvieron directamente relacionadas. ¿Cómo consiguieron que Lilita se pusiera constructiva? Porque yo la quiero mucho, Lilita, hace años, pero siempre hay una arista brava. Desde el 2001 que estoy con Lilita. No hace 5 años, 2 años. Ella está con su cardióloga. Desde el 2001 que estoy con Carrió, que es cuando se generó el ARI, que hay muchos jóvenes, nos acercamos y muchos jóvenes hoy participamos del espacio. Y lo cierto es que Lilita es una persona sumamente generosa en las construcciones, a diferencia de lo que se plantea. Es sumamente generosa, ha logrado que entraran muchísimos diputados y legisladores que después terminan yéndose a otros lugares. Pero lo cierto es que ella ha construido muchos cuadros en el país, En todos lados nosotros tenemos referentes que demuestran que junto con diferentes también referentes del Proyecto Sur y de otras fuerzas políticas, lo ves constantemente en las causas y en las luchas. Y yo la verdad tengo la tranquilidad, ¿no? Y poder ir por la calle con una total tranquilidad de que Carrió en estos años todo lo que dice lo hace. Y pone el cuerpo. Y en ese sentido creo que como dirigentes como ella, la verdad que no tenemos muchos. Necesito preguntarles, son los beneficiarios directos, por así decirlo, desde el punto de vista político, pero ¿cómo les terminó cerrando el episodio Cabandier? Pino, fundamentalmente, desde la figura de un joven paradigmático, hijo de desaparecidos, un emblema de Néstor Kirchner en su política de los derechos humanos, que terminó en este escándalo. Bueno, revelador del autoritarismo, revelador de una suerte de prepotencia o de autosuficiencia, y revelador el episodio de una chica, una piba, funcionaria pública, que se plantó. A mí me parece extraordinario ese episodio. Lo de Cabandier, yo creo que no le agrega mucho más a toda la serie de barbaridades y de actos autoritarios que hemos venido sufriendo. Acá lo importante... Ni que hablar el tema del presupuesto que sale todo el tiempo. Claro. Cuando te tiran un presupuesto que todo es una mentira y te lo tiran vulnerando el reglamento de la Cámara. La fuerza de ustedes va a consistir mucho en adherir tercamente a la verdad. Es decir, en un país que de golpe... Pero nuestro pacto es un pacto ético y de principios. Acá lo que nos están uniendo a nosotros es rescatar valores, reponer la ética pública y la lucha contra la corrupción. Ese pacto fundacional es esencial para... Estas son las reglas de juego para una Argentina. Por supuesto, después cada uno tiene distintas matices en su mirada económica, pero en general las fuerzas de UNEN no es la primera vez que están juntas.
En la Cámara de Diputados y en el Congreso hemos venido votando en estos 4 años la mayoría de nuestros proyectos con la colaboración, el apoyo o el aporte de alguna de las otras fuerzas. Así que esto es el espacio del centro izquierdo y del progresismo argentino. Ahora, le hago una pregunta que tiene que ver con mis propios orígenes más bien conservadores. A una parte de lo que ustedes proponen, usted sobre todo Pino, ¿no son utópicos? Siempre me plantea eso, Mariano. Pero las grandes utopías son las que movieron el mundo. Sin esa energía, sin la pasión y el convencimiento detrás de las grandes ideas, no hubiéramos salido de la Edad Media. Por supuesto, en la historia y en la Argentina contemporánea no podrá haber un cambio mañana. Los cambios deberán ser graduales. Claro. Ningún periodo presidencial puede acabar con la transformación del país. El país necesita encarar las grandes transformaciones de estructura, en energía. Todo lo que nosotros dijimos hace 15 años se cumplió. Nos cansamos de decir que íbamos a perder el autoabastecimiento. Y hoy la principal factura económica del gobierno, que empuja toda la inflación, es el alto costo de la energía. Dijimos lo del transporte. Dijimos que había que investigar la deuda externa, que era una vergüenza. Dijimos que había que rescatar la soberanía en nuestros tribunales, que seguían delegadas en tribunales extranjeros. Dijimos casi todos los grandes temas. Todos esos temas de un día para el otro no se van a poder solucionar. Lo que pasa vamos a tener que ir hacia estos 2 años. Si se gana rotundamente estas elecciones legislativas, en la calle nos preguntaban, ¿pero qué es lo que ustedes pueden ayudar? Votando nos unen, podemos ser el contrapuesto fiscalizador de los 2 gobiernos, porque los procedimientos del gobierno nacional también los repite como espejo el gobierno de la ciudad. El sobreprecio de la obra pública, se vetó 107 proyectos legislativos, no hay registro de obra pública, no quisieron aprobar la ley de ética pública, la ley del manejo de los fondos publicitarios. Todas esas cosas nos impiden estar juntos, porque el pacto fundacional de UNE es la transparencia administrativa, el respeto irrestricto al dinero del ciudadano. Nada de sobreprecios ni amigopolio. Bueno, eso tiene que ver mucho, ya que habla de valores, usted Pino, para mí el valor que está más puesto en cuestión por este gobierno es la verdad, la veracidad. Por supuesto. La verdad. Por supuesto, es indignante. Todo es una mentira, desde el presupuesto todo es una mentira. Y vos fíjate cómo el relato poco a poco se va cayendo, ¿no? Digo, relato sobre que no había corrupción, y hoy lo vemos claramente, lo que tiene que ver con el sistema ferroviario, pero también lo vemos con el sistema de las inversiones en los planes federales de vivienda, lo vemos también en el manejo del Fondo de Garantía, del ANSES, lo vemos también en el manejo de la obra pública, con debido, etcétera. O sea, este relato de que no había corrupción, efectivamente se está viendo ahora, y también el relato de que la Argentina va bien. O sea, yo no puedo creer que después de tantos años de crecimiento tengamos casi el 25% de personas en situación de pobreza y el 50% de esos sean chicos. Entonces, no es que este gobierno luchó contra la pobreza, porque hay 2 formas. Vos podés querer terminar con la pobreza o podés querer administrar la pobreza para poder seguir manteniéndote en el poder, generar una relación de dependencia que en definitiva no debe existir. Entonces, nosotros lo que queremos es que hay que terminar con la pobreza y que efectivamente tenés que generar los mecanismos básicos de igualdad, los pisos de igualdad para poder dar libertad. Si no podemos generar los pisos de igualdad, ¿qué es lo que te genera y te garantiza que puedas tener derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al agua, que hoy en el país tenés un 27% que no tiene acceso al agua potable después de tantos años? El relato se empieza a caer. ¿Es posible una CONADEP de la corrupción o es utópico, como plantea Mariano? No, es absolutamente posible. Todo Pero depende. ojo que usted le pregunta utópico y ellos lo ven con algo favorable. ¿eh? Bueno, lo utópico favorable. No, yo también creo que lo utópico. si uno sabe que la utopía sí. es utópica, es favorable. Ahora, si uno cree que va a poder realizar la utopía pasado mañana. No nos confundamos. Las grandes transformaciones se inician con grandes ideas que aparecen por innovadoras utópicas. Pero la historia es un movimiento perpetuo. Por supuesto, nosotros creemos que todos estos temas que estamos hablando
se pueden conseguir, por supuesto, hay que tener el número. Hay que tener el número en el Senado, porque ¿cuántas leyes? Ella es coautora de la ley del 82% móvil que demostraba cómo se podía financiar. El Senado le puso tapón. ¿Cuántas leyes taponó el Senado? Sí, no, casi todas por las eso es importante que entremos los dos. Otra cosa que a mí me repugnó mucho estos años fue la idea del oficialismo de que los proyectos no se discuten, se aprueban in totum o se rechazan. Las leyes no aceptaron en leyes claves no aceptaron modificación de una coma del articulado, violando sus promesas. Por eso yo le decía, ayer una señora me decía, pero ¿en qué puede ayudar que los votemos a los dos? Y los legisladores que usted va a votar van a poder fiscalizar y van a poder controlar lo que está pasando, no solamente con el gobierno nacional. Son elecciones del medio término estas. Usted no está votando un poder ejecutivo. Entonces, aprovechemos la elección de medio término para colocar legisladores que a lo largo de muchísimos años, en el caso mío, en el caso de Lilita Carrió, hemos venido militando con coherencia en la defensa de un conjunto de valores y un conjunto de ideas para el país. Pino, una cuestión muy coyuntural. Y hemos sufrido en carne propia persecuciones y destierro. Una cuestión muy coyuntural. ¿Qué pasó ayer en el andén de 11? ¿Lo abuchearon? ¿En andén? ¿En qué andén? Ningún andén, ¿no? Cuando yo vi que todas las informaciones eran contradictorias, me acerqué a la estación 11 a las 11 de la mañana. Por supuesto no había ningún herido ni nada. Y no me querían dejar entrar, por supuesto. No se puede entrar, etcétera. Está el secretario casualmente venido a hablar con el secretario del juzgado o el juez si está haciendo la investigación. ¿Son 30 heridos o 35? Finalmente me atendió una comisaria y me dijo, no, son más de 60, Solanas. No. Bueno, eso los es parte funcionarios, de la actitud de la verdad. Los legisladores y los funcionarios tienen que estar en todos los lugares de catástrofe. Por supuesto, apareció una patota camporista o de muchachones, andate, no vengas a hacer política. Y prepoteando, lo que querían era que yo reaccionara. ¿Cómo sabe que eran camporistas? No, porque estaban con todos los teléfonos. Era un grupo, una banda organizada, manejada con teléfonos. Bueno, vos fíjate algo, ¿no? Creo que si alguien, primero que me parece que lo que pasó ayer con la estación nuevamente es algo que no tiene que repetirse más. No podemos seguir hablando de que se da estos casos ni siquiera se puede llamar accidentes, porque ya a esta altura, con el nivel de desinversión que hubo y la falta de control que hay de parte del Estado, y cómo está viajando la gente todos los días con un nivel de inseguridad y se sube a un tren que no sabe si va a llegar a destino. Esto ya es algo que no puede seguir pasando en la Argentina. Ahora, la verdad que haya ido Pino, una persona con más autoridad moral durante todos estos años, que no solamente viene defendiendo y proponiendo alternativas al sistema, sino que viene denunciándolo. Cuando hay otros que en vez de estar denunciando terminan haciendo algún tipo de comentario sobre la presencia no de Pino en 11, que en estos años no han dicho nada sobre el vaciamiento del sistema ferroviario, no han dicho nada sobre la desinversión, no han dicho nada sobre cómo se manejó Jaime debido. Estos son creo que ahí está el oportunismo, el mal manejo de la situación. Y quería agregarte una cosa con respecto a lo que planteabas con cómo se compone el Senado y cómo se compone diputados el año que viene, el Congreso en sí mismo. 2009-2011 fue muchas leyes iniciaban en el diputados y no podían ser transmitidas en Senado. Por eso es tan importante que nosotros cambiemos la composición del Senado para los años que vienen para generar realmente heterogeneidad. Y en este sentido, si unen gana, Filmus no ingresa al Senado. Filmus no entra al Senado. Y lo cierto es que en este año nosotros no vamos a discutir, yo estaba escuchando, durante estas semanas estuve escuchando que se iba a discutir en el Senado el Metrobús. No vamos a discutir el Metrobús en el Senado. En el Senado se discuten los temas más importantes y relevantes del país. O sea, necesitamos discutir qué vamos a hacer con los jubilados. Necesitamos discutir qué vamos a hacer con la asignación por hijo, que hay que ampliarla y universalizarla y que llegue a los 13% de chicos que nos llega. Tenemos que discutir qué hacemos con los impuestos. Vamos a seguir teniendo este sistema regresivo que todos los días no sabemos si vamos a llegar a fin de mes. Tenemos que discutir qué hacemos con la deuda. ¿Qué vamos a hacer con las pymes? También escuché a Filmus en este último tiempo que hablaba de un proceso de industrialización de la Argentina. La verdad que la Argentina no se industrializó, al contrario, cayó los niveles de industrialización. Sí, ahora, ¿sabes lo que pasa? María Fernanda, lo que pasa es que yo creo que lo que le pasó al kirchnerismo
y esto lo de Cabandier lo marcó claramente, que han cambiado de comunicación, se hacen son buenitos ahora, ¿no? Entonces cuando son buenitos y los presionan mucho, se ponen malitos pero de golpe, ¿no? Porque siguen siendo malitos, pero tratan de hacer buena letra frente a la comunidad, ¿no? Desde el punto de vista electoral, es más, digamos, para el kirchnerismo, es más catastrófico perder el tercer senador en la capital, que pierda Filmus en manos de Pino Solanas y ustedes, que incluso 1 o 2 puntos de la provincia de Buenos Aires, la diferencia entre Massa e Insaurralde, desde el punto de vista estratégico, porque a final de cuentas se tratan de los números en el Senado o en la Cámara de Diputados. No. Y perder un senador en la Cámara, que ha sido un poco la que ha obturado, ¿no? Ha sido un poco el foco de resistencia mayor que ha tenido el kirchnerismo, es digamos, a esta altura creo que es el dato clave de la elección del próximo domingo. Yo diría que el dato clave, ¿hace cuántos años viene gobernando el PJ en la provincia de Buenos Aires? 27. Estamos de pejotismo, kirchnerismo, neokirchnerismo. Ese es el cambio. La verdad que es asombroso. Y todo el mundo juega ese cambio. Una ola mediática y económica empuja el cambio, que es una desviación, una escisión del PJ. Lo nuevo es unen. Lo nuevo es esta tentativa de reagrupar todas estas fuerzas del cambio distintas en un proyecto progresista, en un proyecto de centro-izquierda. Es cierto, está bien, pero a ver, también es cierto que esa hegemonía pejotista, que uno acá permanentemente critica, a costa de parecer más gorila que el propio Mariano, que me ha pasado la posta a mí ahora del gorilismo. Y bueno, pero yo los veo bien afeitados. En cámara los veo bien afeitados. No, digo, convengamos, María Fernanda, que si el PJ maneja 21 de 24 partidos de la provincia de Buenos Aires, si gobernó 27 años la provincia de Buenos Aires, si tiene 19 provincias argentinas gobernando de 23, y fue gobierno 21 años de 30 de democracia, es porque también la oposición, radicales, Frepaso, Frente Grande, fueron armados que se consumieron en personalismos, en falta de coherencia. No, bueno, pero ese sería el discurso del nihilismo, del pesimismo. Faltaría apagar la luz y no. No, es el realismo puro. El realismo puro. Muchachos. Lo dejaron hacer. Muchachos. Al PJ en 2 años, el PJ perdió el 50% de los votos. ¿No les dice nada esto? Ninguna elección en la Argentina, ningún gobierno perdió la mitad de los votos en 2 años. Eso dice el kirchnerismo. Pero sumemos ahora los votos. En el 2011 estaban todos unidos. Sí, claro. Pero sumemos ahora la provincia de Buenos Aires, los votos que van a sacar. Massa, de Narváez. Pero es lo que estamos. Se abren en el abanico, juegan una interna. Entonces, la verdad, los brasileños dicen, no sea amigos de la onza. Que también los medios no sean amigos de la onza. Que jueguen también al cambio. ¿O qué queremos? ¿Queremos reiterar esto? Con algunos retoques, algunos maquillajes. También ahora está de moda echar la culpa a los medios por todo, ¿no? No, pero no, escuche, Mariano, usted vio la cantidad de espacio y de páginas que la invención de un candidato en 4 meses ha desarrollado. Le dice por Massa. No sé por qué, ustedes de quién piensan que estoy hablando, Claro que sí. A mí me parece sorprendente. Yo pensé que estaba hablando de Insaurralde. No. Y también otra invención publicitaria, monumental. Lo que ha gastado Insaurralde. Pero por eso, entonces, todo eso. El voto por Insaurralde debe ser brutal. Todo eso ocupa el espacio mediático. Yo no estoy diciendo de ningún medio en particular. Yo salgo a la calle y me encuentro con un monumental afiche. Abro el diario y veo páginas enteras. Prendo la televisión y programas enteros. De mujeres, de economía, de política y de deporte. Entonces, la verdad, cuando aparece, se prende un fósforo y empieza a crecer,
y se convierte en una llama y tiene posibilidad porque expresa el anhelo genuino de los ciudadanos. Queremos cambio, queremos verdad, pero para que haya cambio tenemos que dejar de guitarrear de cositas y de maquillaje, que lo que quiere la gente. Hay que hablar en serio de los grandes temas argentinos y hay que resolverlo en democracia, con acuerdos y con transiciones graduales, porque nadie va a poder transformar esto de blanco y negro. Esto es importante, la parte de esta conversación con nosotros, digamos, se puede ser utópico y realista. Pero por supuesto, pero yo digo que lo utópico es el lanzamiento. Uno puede decir, estas ideas son avanzadas, son utópicas, pero sin realismo es imposible. El realismo es el poder concertar un espacio grande como hemos hecho. Sensatez y realismo. Nadie puede pretender hacer el 100% de lo que quiere, en ninguna asociación o proyecto, salvo que sea alguien que somete a todos. Claro. Epa. Sería peor todavía. ¿Cómo? Sería peor. Pero, estamos hablando de un proyecto democrático, entendamos, no. Yo tengo que sumar tus propuestas, las suyas, las de Fernanda. Tenemos que encontrar un punto, un común denominador. En UNEN hay ese debate, ojo, en UNEN lo hay. Y además nos unen principios. Volver a creer en la palabra. Con mentirosos es imposible desarrollar un debate, como me pasó el otro día. ¿Otro día qué fue? No, hubo un gran debate plagado de mentiras. ¿Cómo se puede discutir el presupuesto cuando usted lo abre y dice 10% de inflación? Claro, claro. Pero escúcheme, si usted está aprobando paritarias al 25-26, no perdamos tiempo, lo cierro. Y si además usted se entera, usted sabe, que el ministro coordinador tiene la facultad de modificar todas las partidas y agrandar el presupuesto 20 o 30 veces al año, no perdamos tiempo. Esa fantochada y esas mentiras, no perdamos tiempo, usted da su discurso y chao. Podremos coincidir en esto realmente los tres que estamos acá, por lo menos, la verdad es muy importante. Volver a decir, bueno, yo voy a decir lo que es verdad. Es la base de cualquier construcción. ¿Cuál es la base de la Argentina? Empecemos por aprobar el prólogo de la Constitución. Claro. Sigamos por la Constitución, ¿no es cierto? Claro. Toda entera. Bueno, si esa nos la pasamos por cualquier lado, no hay posibilidad. Ese es el primer contrato de cualquier fuerza política. Y vos fíjate que planteas esto de lo utópico, ¿no? Casi constantemente. Yo creo que la Argentina durante todos estos años lo único que no hubo fue utopía, sino que hubo cortoplacismo. Claro. Y cuando digo cortoplacismo, digo aquellos que se han incorporado al poder sin planificación alguna y que fueron activando o realizando algún tipo de política por reacción. Esto fue el kirchnerismo en la Argentina. Actuó por reacción durante todos estos años. Entonces, cuando uno está pensando en la construcción, tiene que pensar en una construcción a largo plazo. Y los mecanismos de transición hacia ese horizonte son fundamentales. Lo que no podemos tener es horizonte. Y nosotros tenemos en claro que en la Argentina tenemos que empezar a construir desde la verdad, que tenemos que empezar a construir desde la transparencia, desde la ética. Qué simple esto, y desde el ejemplo. Del ejemplo que damos cada uno en el lugar donde estamos. Usted sabe que yo y donde pensaba estamos a veces, si la Argentina consiguiera unos pocos ejemplos de conducta que la gente aceptara, estaría ganada la mitad de la batalla, por lo menos. Bueno, en UNEN hay muchos ejemplos. Bueno, voy a ir ahí entonces. Claro que sí, que hay claros ejemplos. Están reclutando. Bien. Hay claros ejemplos. En UNEN hay claros Se ejemplos. está volviendo utópico, Grondona. Claro. No, Es que es lindísima la utopía, no me digan, ¿eh? Es que... No hay utopías, hay propuestas muy concretas. Claro. La Argentina No actual tenga vergüenza de usar la está palabra llena de utopía. contradicciones y temas no resueltos. El sistema impositivo y tributario es un verdadero disparate, lleno de impuestos injustos. Pero usted no puede resolver eso sin sentar a todas las partes en una mesa y ponerlos a una concertación grande, no solamente sobre el sistema tributario, sino por la coparticipación federal. Bueno, piensa lo que fue el Acuerdo de San Nicolás en 1852, 1853. Fueron 100 años prácticamente que hubo un camino y la Argentina creció como loca, ¿no? Después empezaron otras cosas. Yo fui convencional constituyente en el 94. Se votó como cláusula transitoria que antes de 24 meses debía llamarse una nueva ronda de la coparticipación federal. Estamos en el año 13.
pasaron 17 años. Es una estafa todo esto. Entonces, o nos ponemos de acuerdo y respetamos sin necesidad de llamar a un escribano cada vez que hace un acuerdo. Lo grave, lo que usted dice, Pino, es que en el fondo estamos aquejados por la simulación. La impostura y la simulación, por supuesto. Yo por eso le dije a Fimus el otro día, el gran personaje, si hago una ficción, voy a tener un gran personaje que es el impostor. Qué bueno está Te eso. lo aseguro, ¿eh? ¿La está preparando ya o no? Te lo aseguro, no, digo, sí. Ese mensaje no manda Te invito Pino. a interpretarlo, porque son todas caras. ¿Sabe A mí, qué? ¿por qué me mira? Nadie aceptaría... A mí, ¿por qué me mira? Si yo Claro. siempre he estado... No, desde la presidenta para abajo, la impostura. Esa impostura fue aceptada por 54%. Sí, y ahora perdió el 27%, perdió, quedaron en menos de 27%. El problema es la labilidad de la sociedad argentina, Y va haciendo su experiencia. que apoya y desafecta La ciudad, ciudadanos. son problemas culturales también. La sociedad va haciendo su experiencia, la comunidad va haciendo su experiencia. Iba creciendo mucho. Y con, El que se quema con leche, ¿me entiendes? No, y yo creo que está muy escarmentado nuestro pueblo. Por eso yo creo que vamos a tener... Está aprendiendo. Está aprendiendo, Claro. todos hacemos una experiencia, nosotros también hemos cometido errores y los hemos corregido y los seguiremos corrigiendo los nuevos errores que cometamos. Pero lo que no vamos a hacer es cometer los viejos. Ya lo hicimos. El hombre es un animal errante. Por supuesto. Eso Y este aprende 27 de sus de errores. octubre se La va a verdadera revelar una enseñanza sorpresa. son tus errores. Porque esa parte errante y no cautiva de la ciudadanía porteña, al menos, va a dar una enorme sorpresa. Gracias. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias a a los ustedes. dos. Casi nos afiliamos o no. No, veo que eres más duro que No, yo. Mariano. No, yo soy muy... Yo los quiero ver caminar todavía. Estamos es que- caminando hace muchos Yo, años. bueno, pero los voy a mirar esperanzado. Sí, pero en la democracia moderna hay tres posibilidades. ¿Sí? Y se termina en un embudo, en el segundo turno. A, Claro. B o nada. Me quedo en casa o rompo el voto. No hay otras posibilidades. No me gusta. No hay Fíjate, el que Álvaro. quiere participar y Yo apoyar no, en algo, yo no compro más a libros cerrados nada, ni aunque me, No, pero ni aunque fíjate- aunque me vendan la concertación chilena como promesa. No, pero fíjate algo. tampoco es bueno es tener los ojos cerrados. No. No, pues hay que tener los ojos bien abiertos. Yo los tengo bien abiertos, yo los tengo bien abiertos Seguir mirando la a Massa, experiencia. los tengo bien abiertos mirando a De Narváez, los tengo bien abiertos mirando a Scioli y los tengo bien abiertos mirando a ustedes. Está perfecto. En algunos tengo más esperanzas que otros, pero el deber nuestro es de mantenerlos bien alerta. Sí, Me claro. parece, me parece muy bien. La verdad que no me parece muy elegante colocarlos en el mismo nivel de todos los que acabas de nombrar. No, porque no soy dueño de lo... es cierto que algunos dueños de medios pueden hacer negocios o pueden apoyar o tener determinada línea editorial. Acá, Sergio Massa es la primera vez que viene, Daniel Scioli vino por primera vez en 4 o 5 años que yo estoy acá, y acá, como desfilan tantos peronistas, nos ocupamos de contarles todas las costillas a los peronistas, hace mucho tiempo. Ese es el rol del periodismo. Pero Hace mucho tiempo. quería aclarar una sola cosa que me parece que es interesante, ¿no? Los quiero ver andar. Y la verdad que hace muchos años que estos dirigentes, tanto Pino como Lilita, como tantos otros, vienen andando ya en la Argentina. Y andando muestra de algo no menor, que es mantener la palabra. Y mantener aquello que dice, hacerlo. El valor de la palabra. El valor de la palabra. Y aparte otra cosa, yo creo que el rol del legislador también muestra cómo gestiona. O sea, uno no es que gestiona nada más cuando está en el Poder Ejecutivo, uno gestiona en cada rol que tiene. Uno como periodista, el otro como locutor, lo que fuera. Ahora, en estos años, el rol del legislador fue muy importante. Las voces en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senado son fundamentales. Yo cuando estaba en la Cámara que entré con Carrió, fíjense que éramos una minoría. Sin embargo, a través de esa voz, que también es la de Pino, se puede marcar no solamente el control al gobierno nacional, no solamente se puede proponer leyes como se hizo, sino también marcar la agenda de hacia qué país queremos ir. Y en este sentido, no es menor pensar que estas personas, dando su ejemplo, sin lugar a dudas, después al día de mañana pueden gestionar a nivel nacional Yo quiero ejecutivo. terminar esta entrevista tan interesante que hemos tenido felicitando, yo creo que María Fernanda, porque en verdad ha conseguido que Pino y Lilita se lleven bastante bien. Es una Que maravilla. trabajo con los dos mucho, Es una por eso. maravilla. No, por eso se llevan bien hace rato. Este nuevo matrimonio político
y prepara unos cafés y unos tés raros. Ah, Hemos podido solucionar. es que le ponen ciertas influencias. No, sí, algunas hierbas usamos. Bueno, muchas No, gracias. a ustedes. Y que les vaya muy bien el Bueno. domingo.